7 de la mañana con 34 minutos. Aquí están ya, como todos los miércoles, nuestros expertos especialistas en opinión pública. Se oye mucho mejor eso, ¿verdad? Sí. Roy Campos. Hola, Raimundo. Consulta de tasas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Buen día. ¿Cómo estás, Ray? ¿Qué estás, Jorge? Bienvenido de las vacaciones. Paco Abundis, de Parametría. Les queremos presentar un extracto del spot, del penúltimo spot que lo dio a conocer ayer la Presidencia de la República del presidente Enrique Peña Nieto, de todo esto previo al sexto informe de gobierno, donde habló sobre aquel encuentro controvertido, polémico, sino invitación a Donald Trump, en ese momento candidato a la presidencia de los Estados Unidos, a Los Pinos. Vamos a ver este extracto de lo que dijo o lo que dice el presidente Peña Nieto en este spot. La visita de Trump a México, cuando estaba en curso la elección presidencial en los Estados Unidos. Muchos cuestionaron por qué lo habíamos invitado. Yo invité a los dos candidatos, subestimé el gran resentimiento social que había para con el presidente Trump. Yo reconozco que fue un encuentro apresurado. Invitó a los dos candidatos. Uno, cuando revisa la línea de tiempo, sabe que eso no es cierto, que invitaron a Donald Trump y luego invitaron o trataron de invitar a Hillary Clinton, pero eso es otra historia. Dice el presidente Peña Nieto que no tomaron, que hicieron caso omiso del descontento, de la inconformidad social. ¿Ustedes recuerdan ese momento? Ustedes recuerdan, por supuesto que todo el mundo recuerda, es como el asesinato de Kennedy, sabía uno exactamente dónde estaba cuando se dio a conocer la invitación. Ahora, ¿cuál era el contexto en ese momento sobre el descontento social, Roy? A ver, primero veníamos, fue 2016. Veníamos... El último día de agosto. De 2016. Fue la víspera del informe. Mató toda la estrategia de comunicación. Sí, que veníamos justo de una derrota del PRI impresionante. O sea, el PRI había perdido, había sido rechazado. O sea, el PRI ya venía en problemas. Trump no parecía favorito, pero además traía una agenda antimexicana en el discurso. O sea, llevaba un año con este discurso. Traía una agenda, era el muro, los bad hombres, o sea, era una agenda antimexicana. Era el villano favorito. En ese momento Trump era más odiado que cualquier otro en el mundo, más que Maduro, Chávez. Así estaba Trump en México. Toma el riesgo de traerlo y con 2 horas que pisa territorio mexicano, tumba a un secretario de Estado, presidenciable, el más cercano a Peña. De ese tamaño es la irrupción de Trump en la política. La entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, le dijo exactamente lo que tú estás diciendo, que era un error invitar a Donald Trump porque la valoración de los mexicanos sobre Donald Trump era la peor de cualquier presidente y cualquier líder. Así es. En ese momento, Jorge, hay un tracking poll, que es lo que hace el gobierno, lo que hacen algunas casas encuestadores, pero ¿de qué tamaño fue el impacto ese día para el presidente Peña Nieto? Bueno, desde opinión pública, claro. Evidentemente que fue una medida que generó descontento, todavía más, y creo que aquí cuando el presidente dice subestimé el descontento, bueno, es que cuando traes 80% cuesta trabajo, ¿qué tanto lo tienes que subestimar para que revierta la negativo? ¿No? O sea, ya traía 80% negativo. Ya las opiniones sobre Trump eran absolutamente negativas. Y además, otro tema es el descontento que había, estaba en buena medida vinculado con el tema migratorio, que tiene ramificaciones porque evidentemente una buena parte de la población mexicana tiene familiares del otro lado. Entonces no es un tema que sea simplemente un tema de política exterior donde no tiene injerencia sobre la vida. Eran dos descontentos. O sea, los mexicanos odiábamos, y creo que algunos lo siguen haciendo, al señor Trump por hocicón. Por decir violadores, ladrones, traficantes, asesinos, mugrosos, todo lo que dice y lo piensa. No piensa, lo dice y actúa en consecuencia. Bueno,
separa a las familias, hace todas las barbaridades que hacemos. Pero había otro descontento social, el descontento contra el gobierno. Interno. Entonces, si le sumas esos dos y a eso le agregas un elemento más que ustedes lo pueden medir porque tienen forma de hacerlo, que fue el estímulo al rechazo de la decisión de invitar a un señor que no era el candidato de los mexicanos. Es más, en ese tiempo a lo mejor ni siquiera era el candidato de los estadounidenses. Pues entonces fue chocar de frente contra un ferrocarril. Es que creo que hay que hacer énfasis en eso. Cuando hacemos un cálculo de costo-beneficio, no te queda claro en absoluto cuál era el beneficio. ¿Sí? Nunca, dice Roy, no era el favorito, nunca fue el favorito. Nunca. De hecho, perdió el voto popular. Las encuestas, digamos, incluso en los estados que eventualmente le dieron el triunfo, todavía ni se hacían aquellas que presumiblemente hablaban de algo más cerrado. Entonces, no había ni beneficio alguno, era el candidato opositor, le generó problemas, como tú lo documentaste, con el gobierno de Barack Obama. Literalmente, el beneficio en ningún lado se veía Aunque en esta claro. declaración del presidente del anuncio dice que a la larga tuvo beneficios. Dice Que nunca fue dejaron. un encuentro apresurado que a la larga tuvo beneficios. A ver, ahí me acuerdo muy bien, ¿cuál fue la negociación para ese encuentro? Era que no se hablara del muro, es decir, que no hubiera el muro porque era insalvable. ¿Qué es lo que se dio? Efectivamente, no se habló del muro y sale Donald Trump Y el descontón. rumbo a un mitin en sí lo hace. Arizona y llega 3 horas después a Arizona y lo que hace es declarar México va a pagar por el muro. Sí. Eso, frente a esto que está diciendo el presidente Peña Nieto, ¿cómo le pegó al presidente adicionalmente a lo que ya traía de costo político hasta el mediodía? Porque fue un costo político al mediodía y un costo político adicional en la noche. En términos estrictamente de números, por lo menos lo que tenemos registrado nosotros es que el presidente Peña ya venía muy bajo. Es decir, bajar mucho más de 20 puntos, 20 bajos, no era fácil, ¿no? Porque ya vienes bastante afectado. Si recuerdan el desenlace de los eventos en días posteriores, hubo un responsable muy claro, Videgaray. Y sobre él sí notamos un cambio, una caída de aproximadamente 20 puntos, hasta donde recuerdo ahora. O sea, Luis Videgaray, como el arquitecto de esa visita, cayó 20 puntos su imagen. Sí, digamos, ahí en lo que difería con Roy, yo no sé si fue este evento o simplemente este evento contribuyó más a la pérdida de esa candidatura. Pero en él en particular sí notamos un golpe impresionante. Hay que sumarle a la visita las formas. Tú te refieres al evento después en Arizona, el trato que se le dio como jefe de Estado. El helicóptero, Trump aparece con un podio, con una bandera. El gran reclamo del gobierno de Estados Unidos, de Barack Obama. O sea, no es nada más que invitaron a un candidato y se metieron en la política doméstica electoral, sino le dieron un trato de jefe de Estado con el helicóptero, con la recepción, con casi con la alfombra, con las banderas. Y el evento de la conferencia donde humilla a Peña. O sea, él da la palabra, él contesta. Cuando habían acordado no iba a ser así. Ahora, esta parte que mencionas, nunca dejaron de sostener ese argumento, incluso en este mensaje, incluso como candidato José Antonio Meade lo reafirmó, la visión estratégica. Si es alguien que iba a ganar, ¿por qué no tenerlo de una vez de nuestro lado? Que es un argumento muy difícil de probar y es un contrafactual Pero además, imposible. Creo que si uno, incluso hoy en día, si revisa, no iba a ganar. Realmente, aquí no es una discusión de este día, pero Donald Trump realmente no ganó, sino perdió la campaña de Hillary Clinton por errores de campaña. Finalmente perdió por el colegio electoral 120,000 votos. El Estadio Azteca, por esos votos menos que 106,000. 106,000, son menos de 100. Menos que el Estadio Azteca. Quítale los palcos al Estadio Azteca. Y fíjate, si ves los números, la medición de agosto, inmediatamente anterior a la visita, tenía 32% de aprobación del gobierno de Peña. Es decir, un gobierno impopular con una medida impopular de entrada. Recuerdo muy bien. Baja 25% a la siguiente medición. Evidentemente puede haber eventos concurrentes, ¿no? Pero es una caída importante. Sí, recuerdo cuál el propio The Economist dijo, el presidente Peña Nieto
lo que le ha dado es un impulso a la campaña presidencial de Donald Trump porque lo trató de manera presidencial. Dice el presidente Peña Nieto, pero al final de cuentas, al final de este camino, resultó productivo. ¿Tú piensas, Roy, que resultó Nada, productivo? Cero. A ver, Trump saliendo de aquí vuelve a hablar del muro. Habla del muro cada vez que puede, gana y sigue hablando del muro, nos sigue tratando igual y hace poco le dijo el capitalista. Le dijo, ¿no? Con un desdén Claro, increíble, ¿no? ¿verdad? Raimundo, tan no productivo fue que hubo renegociación del TLC. Si hubiera sido productivo, uno hubiera pensado que dejara las cosas como estaban. Y renegociación del TLC que se convirtió en un Un acuerdo bilateral. así Un acuerdo es. bilateral chiquito. Exactamente. Ahora, dicen, no hubo nada. ¿Cómo se fue dando la aprobación de Donald Trump entre los mexicanos a lo largo de todo este tiempo? Como dice Jorge, es interesante porque la imagen de Donald Trump entre mexicanos es muy similar a la que tiene entre hispanos allá. Tiene niveles negativos de -80, ¿no? O sea, tiene una imagen negativa. Y entonces esa también, cuando traes números tan bajos, está muy complicado que la bajes Entre mexicanos más. solo el 8% tiene una buena opinión de Trump. Y no Solo se el ha 8%. movido, ¿eh? Y su No. peor momento es bajó a 5 cuando la separación de familias. O sea, cuando la noticia era separar familias, bajó a 5. Pero ahorita en 8 y 9 permanente. O sea, dificilísimo bajar 80 más. o entre 80 y Sí. 85% de los mexicanos pensamos pésimo. Ahora, acabo de ver una encuesta, una serie sobre el Tratado de Libre Comercio de ustedes. Sí. Y es muy sistemático el apoyo al Tratado de Libre Comercio y parece como una contradicción esta desaprobación que sigue habiendo sobre aquella visita frente a lo que se piensa del Tratado de Libre Comercio. Bueno, aquí creo que hay como dos temas. Sí, los mexicanos sí han logrado separar Trump de Estados Unidos como país, por un lado, ¿no? La visión de Estados Unidos, si bien ha sufrido mella por este presidente, ciertamente no ha disminuido o no está en los niveles de Trump. Lo segundo es que pareciera que también se está dando un fenómeno de que en la medida en que Trump se opone al Tratado de Libre Comercio, pues resulta que los mexicanos, dada tenemos que este estar a favor. antagonismo, Tenemos pues que estar a tengo favor. que estar a favor. Algo bueno debe tener el tratado para que se esté en haga. contra. Ahora, hay que decirlo, empezamos a medir, y esa es otra serie, pero desde 2015, cuando era el tema de Brexit, con un fraseo similar, empezamos a medir si los mexicanos querían que se continuara o nos saliéramos del Tratado de Libre Comercio, y los niveles de respaldo estaban ya entre 55 y se han mantenido 55 y 60%. Es decir, incluso previo a Trump, previo a su irrupción en la arena electoral de Estados Unidos, el Telecán tenía, digamos, un nivel de aprobación mayoritario, si tú quieres, por encima del 50%. Ahora, aquí también yo creo que si viéramos estos números regionalmente, el norte no tiene nada que ver con el sur del país. O sea, los niveles de apoyo del tratado en el norte están en niveles de 70, 75, si ya lo promedias con el sur, ahí sí tenemos dos Son países. economías integradas, ¿no? Así es, ahí sí Pero tenemos... este antagonismo del que tú hablas, de que todo aquello que Trump ataque es algo que los mexicanos defienden. Sí. Bueno, volteándolo, Aunque no entendamos. con un espejo, podríamos decir, si este acuerdo que se logró mereció la aprobación de Trump, algo malo debe tener. Bueno, habrá que ver los números, ¿no? Porque genera desconfianza. Genera desconfianza porque cuando yo veo al señor Trump sentado en su escritorio Su show. y veo a los funcionarios mexicanos sentados ahí, como si fueran corresponsales de una conferencia de prensa, y el señor diciendo y haciendo y señalando y yo digo todo, digo, estos señores, ¿con quién trabajan? ¿A quién le deben respeto, obediencia y decoro? Y una implicación de lo que dices, Rafa, es cuál es la estrategia detrás del spot del presidente Peña de anunciar con bombo y platillo lo bien que se lleva este acuerdo ¿Tú te con Trump. acuerdas? Uno pudiera pensar que bajo esa ¿Te misma acuerdas cómo? lógica, pues le va a pegar en la popularidad decir que es A Peña. pues, muy Pues buen sí, amigo pero de... ¿te acuerdas cómo de se Peña. anunció el Tratado de Libre Comercio en tiempo de Salinas? Un triunfo los tres. mexicano. No, hubo una cadena nacional en la cual el señor Salinas nos convocó a los mexicanos a cantar el himno, Sí. porque se había firmado un Era un tratado triunfo trilateral mexicano. de América del ¿Por Norte. tus hijos y los hijos de tus hijos?
Y era para ad Por un vitam, discurso era para la Y eternidad. aquí el único que no estaba presente en la fotografía era el presidente Peña Nieto, que estaba por teléfono. Un triunfo de Trump parecía. Fíjate, hay otro tema que tiene que ver con la polarización de que a lo que no le gusta a Trump me gusta a mí. En realidad, eso también tiene ramificaciones en Estados Unidos. Los mejores aliados de México en Estados Unidos en términos de opinión pública son los demócratas. La visión de México por partidismo han sido los demócratas, precisamente dado que Trump se opone tanto o el muro se ha vuelto una parte integral, digamos, de la política de Trump, que los demócratas, por antonomasia, pues ahora ya están de nuestro lado, precisamente para oponerse a Trump. Ahora, si revisas esos números en el agregado, es impresionante si lo comparas en el histórico. Trump hoy día no solamente no ha caído, sino se ha mantenido o en momentos ha subido. Y si tiene los niveles de aprobación. Este fin de semana salió la última encuesta, ¿no? De Así NBC, es. Pero desde. A pesar de todo. Pero ya, Jonas, digamos, estos números que trae, 42, 44, digamos, se mueve en ese margen, son los números que tenía a esta altura Clinton, está por arriba de Carter, está similar a como estaba Obama, 2 puntos abajo. Sí. O sea, sus niveles de aprobación creo que es otro tema que deberíamos de observar para entender su lógica, de a quién le está hablando, a quién le está cumpliendo. Aunque ¿no? hay quienes cuestionan, digamos, utilizar el absoluto como tal, porque lo que dicen, dada el vigor que tiene la economía estadounidense, es un nivel de aprobación muy bajo. Debiera estar, dado los precedentes anteriores del impacto de la economía en la aprobación, debiera estar mucho más alto, porque la economía estadounidense está muy bien y a pesar de ello está con estos niveles relativamente bajos, pero ciertamente sí te habla de que hay otros determinantes de la aprobación. Hay una base. Una base. Sí. Ahora, se están moviendo muchas cosas allá en Estados Unidos que tiene que... Ayer la nominación del Partido Demócrata de un afroamericano a la gobernatura de Florida, un estado altamente conservador, te habla de que se están moviendo cosas allá. Pero aquí, lo que estamos viendo, empieza a salir también ya información sobre este acuerdo bilateral y no es nada positivo para México, porque parecería que entregaron todo con tal de poder firmar el presidente Peña Nieto algo, y así lo digo, algo, antes de que entregue la banda presidencial. Lo que se están viendo, porque nadie lo está esperando en este momento porque es demasiado pronto, pero lo que están viendo, Roy, un poco con la experiencia, sí. ¿Para dónde estás viendo tú de la lectura de los medios de la opinión pública va caminando? Mira, más allá del aplauso inicial por haberlo firmado, o sea, un aplauso inicial por haberlo firmado, de hecho dicen que lo mejor del acuerdo es que se firmó, que se llegó a algo, ¿no? Porque parecía que se rompía. Sí, lo menos malo. Exacto. No hubo reacciones así de los mercados que digas, wow. No, fue lo que muy, subió muy moderada. Al día siguiente bajó. 2, después de la fiesta inicial, entra la cruda y entra el análisis donde se está analizando punto a punto diciendo no estuvo tan triunfo mexicano en ningún aspecto. El sector automotriz no está como, ¿no? Pero prácticamente creo que el único triunfo que logramos fue la cláusula sunset, de eso de que no se cancele a los 5 años. A los 16. ¿No? Ahora va a ser hasta los 16 y lo por de la revisión. estacionalidad también. Ahora, pero todo lo demás, internamente, lo del automotriz componente o lo del salario que debe de tener, es algo que todavía no sabemos cómo nos afecta. Ahora, hay números que no sé si van a cambiar aún con este nivel de acuerdo. A mí me impresionó, tenemos una pregunta ahí desde hace más de un año, de si la gente cree que va a haber muro o no. Ese dato es grave, pero peor es quién creen que va a pagar por él. 2 de cada 3 mexicanos creen que va a haber muro y 55% cree que vamos a pagar por él. Yo no sé si a partir de esto pudiera haber una recomposición o de optimismo. Sí, parecería que está tocado el presidente Peña Nieto. Y Trump. Sí, es que lo peor que le puede ocurrir es que gane la narrativa de que Trump se salió con la suya. Sí. O sea, porque la otra narrativa es esto es mejor que nada, como decía Roy. Bueno, pero si no se salió con la suya, ¿por qué estaba tan contento? Esa es una cosa que yo pregunto. Yo lo vi al tipo exultante, así, Enrique, ¿qué onda? Impresionando a Canadá. Y habló, y el brindis y vamos con un presidente vamos que a no un tequila. toma. Ahora, que no toma. Pero a ver, ¿qué necesidad tiene el gobierno de Estados Unidos de
empujar tanto a Canadá, presionarlo tanto, marginarlo con un cómplice y dejarlo en una posición de espada y pared. Ya veremos la próxima semana si hay algunas mediciones para ver el impacto que tuvo y también vamos a saber qué sucedió con Canadá. Roy Campos, Jorge, buen día. Paco Bundis. Un gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Esperamos aquí el próximo miércoles. Son las 7 de la mañana con 54 minutos.